Hay un sistema operativo que está funcionando dentro de cada persona, en cada momento, dirigiendo cada experiencia. Hoy vamos a intentar explorar su manual de usuario. La mente. Y vamos a empezar con la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo esto. ¿Qué controla a qué? La respuesta, como vamos a ver, es mucho más interesante de lo que parece, y nos revela quién está realmente al mando. Para entender esta relación tan compleja, primero hay que ir al origen. En su nivel más básico, las emociones son pura biología. Son un proceso físico, químico, que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Pensemos en estas moléculas como el elenco principal de nuestra química interna. La dopamina, por ejemplo, es la que nos empuja a buscar algo que nos gusta, o el cortisol, que nos prepara para la acción cuando hay estrés. Son los primerísimos mensajeros que le avisan al cuerpo lo que está pasando mucho antes de que seamos conscientes. Y resulta que nuestro cerebro habla, por así decirlo, dos idiomas muy distintos. El de la emoción es químico, es instantáneo, es una señal de alarma o de recompensa que no piensa. Y luego está el del pensamiento, que es más lento, es lógico, y construye una historia, una narrativa sobre lo que está pasando. La magia, y a veces el gran problema, está en cómo se traducen el uno al otro. Para entender mejor esta dinámica, vamos a usar una metáfora que funciona muy bien. Imaginemos que nuestra mente es una gran orquesta sinfónica. Esta idea es clave, ¿eh? Las emociones son esa energía cruda, el sonido puro, la pasión de los instrumentos. Sin ellas solo habría silencio. Pero los pensamientos son el director, que toma esa música y le da forma, le da dirección y coherencia. Claro, aquí viene la pregunta importante. Si las emociones son una reacción automática, como los músicos que empiezan a tocar por su cuenta, ¿tenemos alguna capacidad real de influir en esa sinfonía? ¿O estamos condenados a ser simplemente espectadores de lo que pasa en nuestra propia mente? Y la respuesta de la ciencia moderna es un rotundo sí. Es totalmente posible entrenar a esa parte racional de la mente. Es posible aprender a tomar la batuta del director. El mecanismo detrás de esto es algo increíble llamado neuroplasticidad. Es la habilidad que tiene el cerebro de cambiarse a sí mismo. Cada vez que elegimos un pensamiento consciente en lugar de una reacción automática, estamos reforzando un nuevo camino neuronal. Es como si al principio fuera un pequeño sendero en el bosque, pero con el tiempo y la práctica se convierte en una autopista. O sea, no estamos atados a nuestras reacciones de siempre. Podemos literalmente rediseñar nuestro cerebro. Pero, ojo, no todos los pensamientos tienen el mismo poder. Decir un simple cálmate, cuando la orquesta está a todo volumen, es como un susurro. No sirve de mucho. Un pensamiento poderoso, en cambio, es diferente. Se basa en evidencia, en experiencias pasadas, y tiene su propia fuerza para competir con la química de la emoción. Y esto es importantísimo. No se trata de reprimir o de ignorar a los músicos. Para nada. Las emociones son mensajes súper valiosos. El objetivo es escuchar ese mensaje, entenderlo, pero luego, como un buen director, elegir cómo vamos a interpretar esa pieza musical. Ahora, ¿qué pasa cuando el director y la orquesta no se entienden? ¿Qué ocurre cuando esta comunicación interna se rompe por completo y el caos se apodera del escenario? Usemos la metáfora para entenderlo. Pensemos en la depresión. La orquesta toca la misma sinfonía triste una y otra vez, y el director, en vez de dirigir, se une al coro de tristeza reforzando esa melodía. O en la ansiedad, los músicos están en pánico, tocando notas caóticas, y el director, en lugar de calmarlos, les grita ¡peligro! Y agita la batuta con más pánico todavía. En ambos casos, el sistema está roto. Todo esto inevitablemente nos lleva a una pregunta mucho más profunda sobre nuestra propia identidad. Si dependemos tanto de nuestra biología, ¿quién está al mando realmente? A ver, si todo se reduce a neurotransmisores y conexiones neuronales, ¿somos simplemente el resultado de una reacción bioquímica complejísima? ¿Somos como títeres movidos por hilos químicos que ni siquiera vemos? Y bueno, desde una perspectiva estrictamente materialista, la respuesta es sí. Nuestro cuerpo, nuestra genética, nuestra química, todo eso nos condiciona de formas increíblemente poderosas. En gran medida, somos nuestro hardware biológico. Pero aquí es donde entra en juego la conciencia, y esto lo cambia todo. La gran esperanza está en la idea de que no somos la marioneta, sino que podemos convertirnos en el titiritero. La conciencia nos da esa capacidad única de observar los hilos y, con mucha práctica, aprender a manejarlos. Y esta es quizás la mejor manera de verlo. No somos el jardín con sus plantas buenas y malas.
Somos la fuerza consciente que es responsable de observar, de cuidar, de podar y de nutrir ese jardín biológico. Entonces, si somos quienes cultivan el jardín, ¿cuál es la herramienta principal? ¿Cómo nos comunicamos con nuestra biología en un idioma que entienda? Bueno, pues resulta que existe un lenguaje casi secreto que el cerebro comprende a la perfección. La neurociencia nos ha mostrado algo que es de verdad asombroso. El cerebro reacciona a una imagen mental muy, muy vívida con la misma respuesta química que si estuviera pasando de verdad. La imaginación no es solo una fantasía, es una herramienta real para generar estímulos internos a voluntad. Pero para hablar este idioma no basta con pensar, quiero estar en calma. Hay que crear una experiencia sensorial completa. Hay que ver el lugar, escuchar los sonidos, sentir la emoción que está asociada a esa escena. Y claro, requiere práctica, como aprender a tocar un instrumento. Esto no son solo pensamientos positivos, son anclas sensoriales. Para la ansiedad, se puede construir un refugio mental súper detallado. Para la tristeza, sentir la estabilidad de un árbol con raíces profundísimas. Para la ira, imaginarse como una roca inamovible mientras la corriente de la emoción pasa de largo. Son metáforas que el cerebro emocional entiende perfectamente. Y con esto cerramos el círculo. Esta herramienta, la visualización, es el puente. Es la forma en la que la conciencia, quien cultiva el jardín, puede hablarle directamente a la biología, al jardín, usando el único lenguaje que éste entiende. Así que la pregunta final no es si podemos controlar la mente, sino qué elegimos nutrir en ella. Porque cada día, con cada pensamiento consciente que tenemos, estamos cultivando el paisaje de nuestro propio mundo interior. La elección es nuestra.